durante este año comenzamos en las reuniones de caballeros con una serie de mensajes que se titula Corazón del Rey o Mi Corazón para el Rey. Lo deben haber visto allí en el grupo de hombres, el flyer decía Corazón del Rey o Mi Corazón para el Rey. Esta serie de mensajes estaba compuesta de tres mensajes. En la primera reunión, no sé si recuerdan el punto de lo que se trató ese día. La primera reunión trataba del corazón del hombre en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. El corazón del hombre en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tengo un corazón de rey en cuanto a ese conocimiento o mi corazón está dispuesto al rey según lo que he aprendido en su palabra? ¿Sí? Comprender si ese conocimiento nos lleva a enaltecernos o a humillarnos delante de Dios. Comprender si ese conocimiento lo estamos usando para la gloria nuestra o lo estamos usando en beneficio de la obra de Dios y su crecimiento. Comprender también si incluso estamos siendo apáticos o estamos siendo insensibles con este conocimiento que Dios nos ha dado y no lo estamos compartiendo. Y quiero hacer un paréntesis acá porque cuando hablo del conocimiento de la palabra de Dios, no estoy hablando o no estamos hablando de un conocimiento teológico profundo. Estamos hablando del conocimiento, de aquel conocimiento que hizo o que logró que tú llegaras a los pies de Jesucristo. Ese conocimiento es suficiente para que tú lo compartas con otros y estas otras personas también puedan llegar a conocer a Cristo. De eso es lo que trataba este primer punto. En segundo lugar, no sé si alguien recuerda cuál fue el punto o cuál fue el tema que se trató en el Parque Las Heras. A excepción del pastor, del hermano Leo, del hermano Alejandro, de los que están allí, no sé si alguien puede levantar la mano y decir quién recuerda cuál fue el tema que se trató en la segunda reunión de hombres en el Parque Las Heras. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Alguien recuerda lo que comimos ese día? ¿Alguien recuerda las hamburguesas, los pequeños? ¿Ah? Bueno, ese día predicó el hermano Leo, no sé si se acuerdan, y se trató, el punto era la inmoralidad y la perversión sexual del hombre. La inmoralidad y la perversión sexual del hombre. ¿Cómo son esas tentaciones? ¿Cómo debemos responder nosotros a las tentaciones cuando llegan a nuestra vida? Y se tomó como ejemplo el accionar incorrecto de Sansón y las consecuencias que esto trajo a su vida. ¿Cuál fue el resultado de este accionar errado por parte de Sansón? Y aquí hago otro paréntesis. Es necesario que podamos comprender que cuando vienen a nosotros estas tentaciones, debemos saber cómo responder a ellas, porque estas tentaciones conllevan consecuencias. Conllevan consecuencias a nuestras vidas. Es necesario que como hombres sepamos responder ante estas tentaciones. Ese fue el segundo punto. El día de hoy vamos a estar tocando el siguiente punto. Para cerrar esta serie de mensajes, vamos a tocar el corazón del varón cristiano respecto a las riquezas. El corazón del varón cristiano respecto a las riquezas, respecto a los bienes materiales que el Señor nos permite tener, a los bienes que administramos aquí en la tierra y con respecto a eso, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es tu corazón con esas cosas que el Señor nos ha dado aquí en la tierra? Si es un corazón de rey con todas esas cosas que el Señor nos ha dado, o si todas esas cosas que hemos recibido las hemos rendido a los pies de Dios, quien es nuestro verdadero rey. Amén. Amén. Bien, hermanos, no es un secreto que el día de hoy existe una corriente muy popular en la que el hombre considera firmemente que todas sus posesiones, que todos sus bienes han provenido de su esfuerzo y de su trabajo. ¿Sí? No es un secreto.
Esa es una corriente, es decir, ¿qué significa esto? Bueno, yo tengo todo esto, todo lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado, porque yo me lo he sudado. Yo me lo sudé, eso me corresponde a mí. De igual manera, por sus capacidades intelectuales. Yo tengo esto o yo ideé esto porque yo lo planifiqué, yo lo pensé, así que esto es mi idea, me pertenece porque viene de mi cabeza. Y así sucesivamente con todas las cosas que el hombre logra tener, con con las cosas que el hombre alcanza o que piensa alcanzar. Ahora, si hay algo que nos enseña la Escritura es todo lo contrario. La Escritura va directamente en contra de esta corriente y de este pensamiento. ¿Qué nos enseña la Escritura? Las Escrituras nos enseña en primer lugar que Dios es el sustentador y dueño de todo. Dios es el sustentador y dueño de absolutamente todo. Si trajeron sus Biblias, si están allí armados con sus Biblias, les voy a pedir que vayan y me acompañen a Salmos capítulo 24, versículo 1 y 2. Salmo 24, 1 y 2, versículos 1 y 2. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién se anima? Que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Excelente pasajes. Mira, Él es el creador, Él es el que la fundó, Él es el que la sustenta. Así que sabiendo esto, deberíamos recibir con humildad y entender que nada de lo que tenemos nos pertenece. El mundo y su plenitud y todos los que habitamos en él le pertenecemos a Dios. Absolutamente todo. En segundo lugar, otro punto que nos enseña la Escritura y que va directamente contra este pensamiento es que Él es quien da fuerzas al hombre, ¿sí? Él es quien da fuerzas al hombre. Y lo encontramos en Isaías 40, 29. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Excelente, gracias, mi hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que podemos decir entonces que todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, desde levantarnos hasta acostarnos, incluso dormir, despertar, todas las actividades que hacemos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras áreas, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Solamente esto es posible dentro de las misericordias de Dios. Es por eso que esto es posible. En tercer lugar, Él es quien da la sabiduría. Él es quien da la sabiduría y probablemente se sepan este versículo, Santiago 1.5. Santiago 1.5. ¿Quién lo quiere buscar? ¿O quién se lo sabe de memoria? Él es quien da la sabiduría, Santiago 1.5. No está para eso. Ahí estamos probando, ahí lo estamos probando. Bueno, lo leo, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada, el cual da, y el cual da a todos, a todos. Si has logrado una carrera, has llegado a una meta en tus estudios o estás enfocado en esa meta de tus estudios ahora, recuerda que la sabiduría no proviene de ti. La sabiduría proviene de Dios, quien es quien da la sabiduría a todos. Amén. Bien, y en cuarto lugar, Él es quien abre los caminos para que el hombre sea bendecido o no. Él es quien abre los caminos para que el hombre sea bendecido o no. Perdón, y lo encontramos en Isaías 43:16, no lo tienen que buscar, yo se lo leo. Isaías 43:16 dice de la siguiente manera. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Sí? Dios puede
hacer que una persona con 8 horas de trabajo gane sueldo mínimo y que una persona con las mismas 8 horas de trabajo gane mucho más de sueldo mínimo. Todas estas cosas suceden con un propósito. Hay un propósito de Dios en esto y estos propósitos los vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que veamos ahora es cuál debe ser nuestra respuesta ante tales cosas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta si Dios es el sustentador y dueño de todo, como lo acabamos de ver? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta si Él es quien da las fuerzas al hombre, si Él es quien da la sabiduría, si Él es quien abre los caminos para que el hombre sea bendecido o no? ¿Cómo debemos responder ante todo esto? ¿Cómo debemos responder? Bueno, en primer lugar, debemos ser buenos mayordomos. Debemos ser buenos mayordomos. Mira, el concepto básico de mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. Es aquel que administra los bienes de otro. Entonces, mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. En la Biblia, el mayordomo era el siervo al que se le confiaba una propiedad. Era el encargado de cuidar y de administrar los bienes y los tesoros de su amo, ¿sí? Un hombre de confianza, un hombre del cual se esperaba que pensara como siervo, que pensara como mayordomo y no que pensara como dueño de las cosas que se le habían entregado a administrar. ¿Sí? Un hombre que en todo momento estuviera consciente de que las cosas que se había recibido para administrar no eran suyas y por lo tanto debía manejarse con prudencia e integridad. En pocas palabras, este hombre debía ser una persona o un hombre fiel, un hombre fiel. Primera de Corintios 4:2, acompáñenme allí, Primera de Corintios 4:2. ¿Ya? Mira cómo dice, 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Pero fíjese que es lo que dice allí, se requiere, es un requisito, es indispensable que una persona que maneje los bienes de otro sea una persona fiel, una persona correcta, una persona de confianza, una persona en quien el amo pueda confiar, porque en el momento en que el amo se dé cuenta que este hombre está administrando los bienes que no le pertenecen de una manera inapropiada, que los está utilizando de la manera que a él le place, entonces este hombre, este mayordomo, será despojado de todo. Será despojado de todo. Y lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 1 y 2. Y allí nos vamos a basar en la tarde de hoy. Lucas 16, versículo 1 y 2. Y aquí encontramos la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel, y no la vamos a leer toda. Solo quiero que nos enfoquemos en los primeros 2 versículos. ¿Sí? Los primeros 2 versículos dicen de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Bien, dice, síganme allí, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, como diluidor de sus bienes, como malversador de sus bienes, como derrochador de sus bienes, es decir, como un disipador de sus bienes. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir allí. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Fue o sería arrebatado de su mayordomía. Este hombre había actuado de manera infiel, de manera incorrecta y estaba a punto de ser arrebatado de su mayordomía. ¿Sí? Amados, como mayordomos y administradores de las cosas materiales que Dios nos da acá en la tierra, debemos actuar de manera correcta para que el Señor nos bendiga mucho más, porque de lo contrario puede quitarnos lo que nos ha dado.
puede arrancarnos la mayordomía de las cosas que nos ha dado. Mira, dentro de la escritura, en el libro de Génesis, encontramos la historia de José. La historia de José, quien fue considerado uno de los mayores o de los más grandes administradores de los bienes de otros. Fue bendecido muchísimo más por el faraón y considerado o descrito por el faraón como un hombre sabio, prudente y fiel, llegando a alcanzar incluso tanto poder como el mayordomo, como el faraón. Alcanzó a tener tanto poder como él, ¿sí? José era un hombre fiel, era un buen administrador, pero José nunca llegó a sentir que las cosas que estaba administrando le pertenecían. En ningún momento llegó a pensar eso. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo en este momento con las cosas materiales que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? No necesitas responder. ¿Qué estás haciendo con esas cosas que Dios te ha dado? ¿Las utilizas para sentirte como un rey o las has rendido a los pies de aquel a quien llamas tu amo y tu rey? ¿Qué estás haciendo con la casa o con el auto que Dios te ha dado? Tal vez puedas decir, es que a mí no me ha dado una casa o no me ha dado un auto. Pero ¿qué estás haciendo entonces con la heladera que Dios te ha dado? ¿Qué haces con la heladera que Dios te ha dado? ¿Qué haces con lo que tienes allí adentro? ¿Ayudas y bendices a las personas que no tienen, que estás pasando alguna necesidad, o te sientes satisfecho y realizado cuando está llena? ¿Qué haces? Estas son preguntas que quiero que te lleves. ¿Qué haces en primer lugar con los beneficios recibidos por tu trabajo? ¿Gastas todo en ti y en tus obligaciones antes de pensar en Dios y en dar a Dios de lo que Dios dentro de su misericordia te ha dado? Piensas que todo lo que recibes dentro de tu esfuerzo, dentro de tus beneficios, lo has logrado a través de tu esfuerzo, a través, como lo dice esta corriente. Entonces, como todo lo que he recibido lo he hecho dentro de mi esfuerzo, entonces me pertenece y debo gastarlo en mí. Y si queda algo, entonces daré de las obras. Daré de las obras. Mira, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, porque si eso es lo que estamos haciendo, entonces no nos quejemos cuando el dueño de todo permita que lo perdamos todo por ser malos administradores, por ser malos mayordomos, por ser disipadores de los bienes de Dios. Mira, Dios es el dueño de todo. Debemos recordar esto. Dios es el dueño de todo. Él es el que sustenta todo. Él es el que nos da la fuerza, el que nos da la sabiduría para desarrollarnos en todos los ámbitos de esta tierra. Y Él es el que abre los caminos para bendecirnos o no. Él es el quien da la mayordomía de las cosas y Él es quien tiene el poder para quitarlas. ¿Sí? En segundo lugar, debemos comprender que todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¿Quién lo quiere leer? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Mira, algo importante y hermoso que hay detrás de este versículo es que detrás de este versículo se centra el propósito de la creación. Dentro de este versículo podemos encontrar que el hecho de que todas las cosas hayan sido hechas es con un propósito. El propósito de la creación es que Él reciba toda la gloria. Fíjate cómo dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el propósito, amados. Del polvo venimos y al polvo vamos y nada nos llevamos. Eso nos dice Génesis 3:19. Además, nos fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para su gloria con ese propósito y no para nuestra gloria. Fíjate cómo dice Isaías 43:7, no lo tienen que buscar. Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los hice. Y es interesante porque es que ni siquiera nuestros propios cuerpos nos pertenecen.
No nos pertenece ni siquiera a nuestro propio cuerpo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenece. Debemos comprender que todo lo que tenemos, todo lo que somos, debe ser usado para dar gloria a Dios y no a nosotros mismos. Y esto es importante. Mira, el foco de la adoración, el foco de nuestra adoración no debe estar centrado en nosotros mismos. No debe estar centrado en nosotros mismos, en las cosas que tenemos o en las cosas que anhelamos, incluso sino en Dios. En Dios. Déjame preguntarte algo, y esto también quiero que te la lleves, esta pregunta. Piensa, no necesitas responder. Medita en esto. ¿Cuál es tu mayor adoración en este momento? ¿Cuál es tu mayor adoración en este momento? ¿Qué es lo que en tu mente consume la mayor parte de tus pensamientos? ¿En qué gastas la mayor parte de tu tiempo? ¿En qué lo gastas? ¿En las cosas de Dios o en el anhelo por las cosas de este mundo? Y ojo, hago un paréntesis acá, entre comillas, porque tal vez pensemos, y me incluyo, que estamos haciendo las cosas o anhelando las cosas con buenos motivos o con buenas intenciones, y hago comillas, diciendo de repente, bueno, es que yo le quiero dar la mejor educación a mis hijos. Yo le quiero dar este par de zapatos que mi esposa siempre ha anhelado, independientemente que ya tenga 20 pares de zapatos en su closet, o es que necesito comprarme estas cosas porque las necesito. Y pienso en mí, necesito comprar estas cosas porque las necesito, porque las quiero, y entonces convierto esos anhelos materiales en el foco principal de mi adoración. Y entonces deposito todas mis fuerzas para conseguirlo, pero con la consecuencia de que termino desplazando a un lugar más bajo a quien realmente merece estar en el primer lugar, que es Dios. ¿Sí? Debemos tener cuidado, amado hermano, con aquello que pueda estar convirtiéndose en nuestro foco de adoración. Debemos tener cuidado con aquello que pueda estar convirtiéndose en un ídolo para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos estar expuestos a la forma como Dios trata con sus hijos. Y fíjate que digo con sus hijos. Dios trata bajo estas circunstancias con sus hijos de una manera especial y puede ponernos a prueba o puede quitárnoslo. Y déjame repetirte esto que acabo de decir, porque si en este momento paralizamos este mensaje, si en este momento dejamos esta predicación hasta acá, me gustaría que pudieras llevarte esta información. Debemos tener cuidado con aquello que se está convirtiendo en nuestro foco de adoración. Debemos tener cuidado con aquello que se está convirtiendo en un ídolo para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos estar expuestos a la forma, a la manera como Dios trata con sus hijos y puede ponernos a prueba bajo estas circunstancias y puede ponernos a prueba o quitárnoslo. ¿Sí? Vayamos un momento a Génesis 22, 1 y 2. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Estamos? Amén. Amén. Bueno, dice así, Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios prueba a Abraham, ¿sí? Y le dice, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, ¿sí? A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que veas algo acá en estos dos versículos, hermano. Y Dios sabía, Dios estaba en total conocimiento, en pleno conocimiento que Abraham tenía dos hijos. Tenía dos hijos, pero ahora le dice a Abraham, ve y sacrifica a aquel tu único hijo, a Isaac,
a quien amas, a aquel a quien amas, ¿sí? Ahora bien, dentro de toda la escritura no encontramos, sino en solamente una ocasión, el hecho de que un hombre, de que un padre celebrara el hecho de que su hijo fuera destetado, ¿sí? De que su hijo fuera apartado del seno de su madre. No lo encontramos en el resto de la escritura, sino solamente aquí con Abraham, con Isaac. Y déjame hacer un paréntesis más acá, porque si quiero establecer mi punto, si quiero darte una idea o transmitirte una idea, debo ser fiel con todo lo que podemos conocer. Mira, se cree como costumbre judía que en el momento en el que un hijo era destetado, era un motivo de celebración porque este niño había sobrevivido a la fase frágil o a la etapa frágil de su infancia. Y esto era un motivo de celebración, puesto que ya no dependía de la leche materna de su madre, sino que ahora podía consumir alimento sólido. ¿Sí? Eso es lo que se cree, eso es lo que conseguimos en información extrabíblica. Pero el punto acá, lo que quiero transmitirte, la idea que quiero que veamos, lo interesante, digamos así, es que no lo vemos en toda la escritura. No vemos que José y María celebren el hecho de que Jesucristo fue destetado. No vemos que David, sus padres celebren, no vemos que Salomón, sus padres celebren que el niño fue destetado. No lo encontramos en toda la escritura, excepto en Abraham con Isaac. Abraham celebra, Abraham hace una fiesta porque su hijo fue destetado, cosa que no hizo con Ismael. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces, fíjense, acompáñenme a Génesis un poquito más adelante, capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 8. Una hoja más atrás debe estar. Génesis 21, 8. Y dice, y creció el niño y fue ¿qué? Destetado. Creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham ¿qué? Gran banquete el día que fue destetado Isaac. El día que fue destetado Isaac, Abraham hizo un gran banquete. No fue un banquete simplemente, no fue una picada en el Parque Las Heras, no fue una hamburguesada en el Parque Sarmiento. La palabra nos dice que Abraham hizo un gran banquete, fue algo grande, fue algo especial. Así que vemos ahora que Dios le dice, entrégame a aquel, tu único hijo a quien tanto amas. Entrégame a aquel por el cual yo te prometí una gran descendencia. Entrégame a aquel por el cual te prometí una gran nación. Entrégame a aquel por el cual has celebrado hasta el hecho de que has sido destetado. Entonces, para ese momento, tal vez para Abraham, todos los sueños, todos los planes que tenía para con Isaac, su hijo, e incluso para la propia esperanza de tener una nación grande o de tener una gran descendencia o de tener un patrimonio importante, habían desaparecido. Habían desaparecido, ¿sí? Había sido puesto a prueba. Había sido puesto a prueba con aquel a quien tanto amaba. Con él fue puesto a prueba. Y aunque sabemos cuál fue el resultado, entendemos que Dios le devuelve a su hijo, al parecer, puede haber sido que Abraham entendió que este hijo no le pertenecía. Dios probó su fe y devuelve a su hijo, pero lo que quiero que podamos ver en esta tarde, hermanos queridos, es que sea lo que sea que en este momento sea tu mayor foco de adoración, aquello que tanto amas, aquello que tanto anhelas, ¿sí? Aquello que puede en algún momento desviar tu foco de adoración, tu intención original o principal de adorar a Dios. Debemos tener cuidado porque Dios puede probarnos o puede quitarnos, ¿sí? Debemos entender que si nuestra adoración son las cosas materiales, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, si incluso nuestro trabajo, ojalá consiga uno, si todas estas cosas son nuestro foco de adoración, incluso hasta tus hijos,
incluso nuestros hijos, todo aquello que desvíe nuestro foco principal de adoración a Dios, debemos estar atentos porque Dios puede ponernos a prueba y Dios puede probarnos o puede quitarnos. Recordemos, Él es, como decimos, como leímos allí en Romanos 11:36, Él, todas las cosas son de Él, por Él y para su gloria. Nada nos pertenece, todo fue hecho para Él. Nosotros somos y debemos entender que solo somos mayordomos acá en la tierra de lo que Él nos ha dado. Amén. Mira, ya para concluir, quiero animarte y me incluyo, hermano, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que pongamos que nuestro foco principal sean las cosas de Dios, como nos enseña Colosenses capítulo 3, que lo más importante en nuestra vida, en la primera lista, primero en la lista, sea Dios, sin descuidar o siendo diligentes con las cosas necesarias de acá de la tierra. Ojo, siendo diligentes, pero entendiendo y teniendo conciencia de que Dios conoce todas estas cosas. Dios está consciente de todas esas necesidades que tenemos. Mira como dice Mateo 6:33, y este versículo apoya esta idea. Mira, Mateo 6:33. No sé si lo quieren buscar. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que entonces primeramente debemos buscar cada día de las cosas de Dios. Debemos buscar a Dios en oración. Debemos buscar a Dios con su palabra. Buscar a Dios con las cosas de su reino. Y es interesante, si te fijas allí lo que dice el versículo, dice, mas buscad primeramente, no dice, mas buscad únicamente. No lo dice. Dice, mas buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia. Es decir, Dios sabe que tenemos que trabajar. Dios sabe que tenemos que levantarnos a trabajar. Dios sabe que tenemos necesidades. Él está consciente de todo esto. Pero Él decide escribir en su escritura, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Es decir, debemos trabajar, pero entonces debemos levantarnos un poco más temprano. Debemos levantarnos un poco más temprano y buscar primeramente de las cosas de Dios. Amén. Como hijos de Dios, debemos comprender cuál es el propósito de Dios con las cosas materiales, cuál es el propósito de Dios con el dinero en nuestras vidas. Y la Biblia está llena de principios, está lleno de propósitos que para el cual debemos nosotros estar en conocimiento para poder utilizar el dinero. Principios que lamentablemente no vamos a poder desarrollar en la tarde de hoy porque son muchos, ¿sí? De hecho, hace poco estudiábamos con el pastor Charlie y nos llamaba la atención que dentro de la escritura encontramos aproximadamente 2.350 versículos que hablan acerca del dinero. 2.300 versículos que hablan acerca del dinero. Esto nos deja pensar que este tema debe ser importante. Debe ser importante, y es tan importante que Jesucristo en Mateo 6:24 nos dice, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Es importante, porque este tema suele suele apartar al hombre de Dios. Es por eso que en la tarde de hoy quiero dejarles 5 principios o 5 propósitos que debemos conocer como cristianos, en el cual Dios nos enseña cuál es el propósito del dinero. Y para los que anotan o para los que no tienen para anotar, como son tantos los propósitos y solamente vamos a hablar de 5, les voy a dar el propósito y les voy a dar el versículo para que cuando tengan su tiempo devocional, si quieren tenerlo, anotarlo y buscarlo, buenísimo, va a ser de bendición para sus vidas. O si no, medita en estos 5 propósitos para que sepas lo que Dios quiere cuando entrega en nosotros el dinero. En primer lugar, el dinero es útil, o el propósito es para satisfacer las necesidades básicas, no lujos ni excentricidades, ¿sí?
no lujos ni excentricidades, solamente la comida, la ropa, ¿sí? El techo. Son cosas básicas para el mantenimiento de la vida. Bueno, Dios promete cuidar de esas cosas en nosotros si nosotros buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia. Y lo encontramos en Mateo, capítulo 6, del 26 al 33. Mateo, capítulo 6, 26. Lo acabamos de leer. En segundo lugar, sumamente importante, el propósito del Dios con el dinero en nuestras vidas es para moldear nuestro carácter. Para moldear nuestro carácter. Mira, el plan de Dios con nosotros aquí en la tierra, también pudiéramos decir que con respecto al dinero, es para moldear nuestro carácter a imagen y semejanza de Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Es decir, la falta de dinero o la suficiencia de Él en nuestras vidas puede hacer que nosotros seamos más dependientes de Él en lugar de ser más autosuficientes. De ser más autosuficiente. El moldear nuestro carácter va a hacer que seamos agradecidos con Él. Va a hacer que nuestra fe sea puesta a prueba. Va a hacer que nuestra confianza en Él, que nuestra paciencia crezca. Y lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 3 y Santiago 1, 3 y 4. Otro propósito para el cual Dios tiene con nosotros, con el dinero, es para que podamos dar y ser generosos con otros cristianos necesitados, para que podamos compartir, para que tengamos generosidad con otras personas. Nuestra generosidad determinará cuánta luz espiritual hay dentro de nosotros. Mira, un ojo avaro nos va a llenar de oscuridad y un ojo generoso nos va a llenar de luz, y eso lo encontramos en Mateo 6:22. Mateo 6:22, también encontramos información que puede apoyar esto en 2 Corintios capítulo 8 del 14 al 15. Y en cuarto lugar, el propósito de Dios con el dinero puede ser usado para confirmación de dirección. Para confirmar dirección, Dios usará la provisión de dinero o la falta de dinero para confirmar su dirección en cuanto a las decisiones que tengamos que tomar nosotros en nuestra vida. Lo encontramos en Salmo capítulo 37. Allí podemos encontrar algo que pueda apoyar este planteamiento. Y si hay un ejemplo más claro de que Dios usa el dinero para confirmación de dirección, es mi esposa y yo. Dios usó la falta de dinero en nuestras vidas, la falta de provisión para dirigirnos y confirmar la dirección en la que teníamos que avanzar. Y como último punto, en el quinto lugar, encontramos que el propósito de Dios es para demostrar su poder. Para demostrar su poder. Dios es sobrenatural y Dios quiere utilizar o usa este medio del dinero para mostrar su poder sobrenatural a través de la provisión milagrosa del dinero, así como nos habla Malaquías 3:10 cuando habla del diezmo, ¿sí? Dios dice, pruébenme, pónganme a prueba y verán mi poder, ¿sí? Cuando habla acerca del diezmo, cuando habla acerca del dinero, pónganme a prueba. Yo muestro mi poder a través de esta provisión. Ahora, para lo que sí no ha sido dado el dinero, es para que lo usemos para nuestra gloria. No ha sido usado para usarlo para nuestra gloria, nunca ha sido usado para que nos sintamos como reyes, como reyes que lo tienen todo. Debemos ser agradecidos con las cosas que Dios nos ha dado. Debemos ser buenos mayordomos. Debemos reconocer que lo que tenemos no nos pertenece. Lo que tenemos no nos pertenece. Somos administradores de las cosas de Dios. Mira, un escritor decía, y se los leo, dice, nunca se podrá vencer el materialismo en nuestras vidas si nos vemos como dueños de las cosas que tenemos. Nunca se podrá vencer el materialismo en nuestras vidas si nos vemos como dueños de las cosas que tenemos. Así que te animo, amado hermano, y me incluyo también a que hagamos como Job, quien vio a Dios como dueño y administrador de todas las cosas, cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén.
Vamos a orar.